Podcast Sabina Mora. El Día de la Hispanidad se conmemora el 12 de octubre en España y en varios países latinoamericanos. Bienvenidos a Podcast Sabina Mora. Soy Lázaro Roca y junto a mí está Alicia Buendía. Hola a todos, en este podcast queremos explorar la historia y la evolución de esta fecha significativa. ¿Sabías que esta fecha se eligió para conmemorar la llegada de Cristóbal Colón a América en 1492? Por la gracia de Dios, en nombre de sus altezas los reyes de Castilla y Aragón, por todos los poderes que se me han otorgado, tomo esta tierra y la llamo San Salvador. Fue en ese día cuando Colón llegó a la isla de Guanaani en el Caribe, creyendo que había llegado a las Indias. Y en 1892, en el cuarto centenario de este acontecimiento, se propuso la idea de celebrar este día de manera especial. En ese momento se consultó la opinión de Estados Unidos, varias repúblicas americanas e incluso Italia, patria de Colón. Casi todas se unieron a la iniciativa. La reina regente María Cristina de Habsburgo-Lorena, en nombre del joven Alfonso XII, promulgó el Real Decreto en San Sebastián. Esto sucedió durante la época de la Restauración borbónica, después de la Primera República en España. Esta época estuvo marcada por la corrupción política y una alternancia en el gobierno pactada, conocida como el turno de partidos. Y todo eso ocurrió solo 6 años antes de lo que conocemos como el desastre del 98, que generó una profunda reflexión sobre el papel de España en el mundo. Basilio Pujante es profesor de Lengua y Literatura del Sabina Mora. Después de la pérdida de algunas colonias importantes como Cuba o Filipinas en 1898, algunos intelectuales españoles, como Miguel de Unamuno o Azorín, empezaron a reflexionar sobre el papel que ocupaba el país en la nueva escena internacional. Es la llamada generación del 98. Estos autores querían en sus libros y en sus artículos dar un impulso a un país que, desde su punto de vista, se había quedado atrás. Un país que ya no era el imperio que precisamente había comenzado a ser a partir de 1492. Fue en 1913 cuando la Unión Iberoamericana propuso la fiesta de la raza para celebrar el 12 de octubre. En un artículo posterior aclararon que esta celebración no se trata de efemérides de sangre y destrucción, sino de una fiesta de paz y hermandad entre españoles de ambos lados del Atlántico. Y fue precisamente gracias a los países iberoamericanos que en España decidió en 1918 declarar oficialmente el 12 de octubre como fiesta nacional, convirtiéndolo en un día inhábil a efectos laborales. Pero la pandemia de la gripe pandémica en 1918 frustró la primera celebración oficial. En 1922, Miguel de Unamuno participó en las celebraciones y habló sobre el concepto de raza en sentido espiritual y cómo la lengua une a las personas. En esa época, la celebración del 12 de octubre era principalmente cívica, con poca presencia militar. Fue la guerra en Marruecos en la década de 1920 la que dio lugar al protagonismo militar en esta festividad. Juan Zaplana es profesor de Historia del Sabina Mora. Tras la llegada de Primo de Rivera al poder en 1923, los militares tuvieron muchísima influencia en diferentes ámbitos de la sociedad y la cultura. Una influencia que no debe extrañarnos, ya que se puede ver en otras dictaduras de la época como la italiana de Mussolini. Además, dicha influencia no desaparecerá con la caída del dictador, ya que durante el franquismo el ejército seguirá participando en muchos actos y festejos, entre ellos, por supuesto, el 12 de octubre. Volviendo a 1920, fue en esta década cuando surgió la idea de llamarlo Día de la Hispanidad, promovida por el sacerdote Zacarías de Vizcarra y respaldada por Ramiro de Maeztu. Maeztu afirmaba que Hispanidad representaba a todas las naciones de cultura y origen hispánico en Europa, América, África y Oceanía. Y no podemos olvidar que Hispanidad tenía un sentido religioso, ya que la Virgen de Guadalupe y la Virgen del Pilar eran reinas de la Hispanidad. Este nuevo nombre gradualmente reemplazó al de la raza en España, aunque no en América, hasta que en 1958 se oficializó mediante un decreto de la Presidencia del Gobierno. Con la llegada de la democracia en España, en la década de 1980, la festividad pasó a llamarse oficialmente Fiesta Nacional de España en 1987, aunque aún se conoce como el Día de la Hispanidad.
Y en 1992 se celebró el 5º centenario de la llegada de Colón a América bajo el nombre Encuentro de dos Mundos. Finalmente, el desfile militar de las Fuerzas Armadas Españolas durante esta fecha se reguló en un Real Decreto de 1997. Además, la Organización de las Naciones Unidas estableció en 2014 que el 12 de octubre sería un día para conmemorar la lengua española. Lola Pozo es profesora de lengua del Sabina Mora. El español o castellano es la segunda lengua más hablada del mundo por número de hablantes nativos y la cuarta como lengua extranjera. En América se encuentran alrededor del 90% del total de hablantes de español en el mundo. Por lo tanto, es importante mantener y cuidar este vínculo que nos une a los países hispanoamericanos. La literatura hispanoamericana es la mejor manera de acercarnos a esta riqueza cultural que compartimos con los países hablantes de español. Del mismo modo, en este día no se trabaja en España desde 1987, gracias a la Ley 18/1987. Y cada año, el Día de la Hispanidad genera intensas polémicas, especialmente en torno a la idea de descubrimiento de América y los debates sobre la colonización. Muchos argumentan que el continente ya estaba habitado mucho antes de la llegada de Colón, y otros denuncian que la colonización europea impuso su cultura a los pueblos indígenas, llegando incluso a llamarlo genocidio. Y eso nos lleva a la pregunta crucial: ¿debe España pedir oficialmente perdón por la conquista de América y la subyugación de los indígenas? Es una pregunta muy importante y que ha generado mucho debate. Líderes como el presidente de México, López Obrador, y el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, han exigido disculpas a España por los crímenes cometidos durante la colonización. Es interesante observar cómo en Sudamérica también se celebra este día de manera diferente, homenajeando a los pueblos indígenas en países como Argentina. En varios países, el Día de la Hispanidad se celebra de manera distinta, reflexionando sobre cuestiones relacionadas con la conquista y sus consecuencias, como el Día de la Raza en México, el Día de la Descolonización en Bolivia o el Día de la Diversidad Cultural Americana en Argentina. Sergio Calmero Nicolás es profesor de Historia en nuestro instituto. Todas estas nuevas denominaciones de la celebración responden a un debate más amplio, tanto en la política y la sociedad española como en la latinoamericana, acerca no solo de cómo realizarla, de los valores políticos, sociales y morales que deben resaltarse, sino incluso de si debe celebrarse o no. Por ello, la fiesta nacional del 12 de octubre quizá debería dejar de ser una herramienta de cada grupo político para construir una mirada histórica sesgada y convertirse en una celebración de lo que nos une, la lengua castellana y su término asociado hispanidad, sin olvidar, por supuesto, la cuestión indígena y el impacto y consecuencias de la colonización del continente americano. Así es, la historia y las interpretaciones de esta fecha continúan evolucionando y generando reflexiones importantes sobre nuestra historia y nuestra identidad. Y es fundamental recordar que la historia, como en este caso el Día de la Hispanidad, está llena de matices y que es importante aprender de ella para construir un futuro más inclusivo y respetuoso. ¿Dónde están? ¿Cómo hacer que suceda? ¿Dónde están? Ya no sé la respuesta. Necesito un país que sonría, necesito un país que se arranque ese gris que oscurece sus días. Un país sin derecha ni izquierda ni cuerdas que tensan rivales, sin peleles que vendan en tele sus intimidades. Un país sin Rajoy, Rubalcabas ni Aguirres, donde criemos a niños sensibles sabiendo que aquí serán libres. Un país con más libros y menos partidos del siglo. Un país sin peligros ni líderes tan inservibles. Un país sin desahucios, mentiras ni estafas, donde se acepten todos los credos, los sexos, ideas y razas. Un país que no se atraganta, que aguanta sin peros, donde justicia sea igual para obreros que para la infanta. Un país que levanta su voz y que grita, que se agita y no calla en cada batalla contra quien le quita su pan y su techo, que golpee su pecho y olvide el recero, que salga a exigir sus derechos sin dudas ni miedos. Un país que limpie su rostro y se olvide del yo, que encuentre en nosotros la fuerza, la voz, que tenga valor. Un país que se informe y no se conforme con humo, donde trabajo y vivienda no sea el privilegio de algunos. Necesito un país que piense y use la cabeza, donde llenar la despensa no sea una promesa. Un país que mejora y no roba, no llora, no implora. Un país que se arranque la pena de una vez por todas. ¿Dónde está?
Podcast Sabina Mora.